nosotros a través del streaming de San Fernando TV, conversando con Alejandro Korch. Recién hablabas de los libros que escribiste. Son libros que guían a los lectores en el camino del autoconocimiento, ¿no? El regreso de los hijos de la tierra, el camino del puma, la medicina de los animales de la Cruz del Sur, la medicina del amor, el regreso de los hijos de la tierra, la unión de la familia, 13 preguntas al amor, 13 preguntas a la muerte para aprender a vivir, viaje al corazón, el regreso de los hijos de la tierra, el camino de la libertad, yo me perdoné, inspiración para salir de la soledad, la rueda de los animales 1, 2, 3 y 4, que son libros infantiles, y Supermagos, que también es un libro para niños. Hay algunos títulos que realmente son muy seductores, ¿no? Todos tus libros son re interesantes porque cada página destila experiencia de vida que es absolutamente única e intransferible, pero que sin embargo puede dejarnos algo aplicable a nuestras vidas. Pero por ejemplo, las 13 preguntas a la vida y 13 preguntas a la muerte. ¿Cuáles son esas preguntas? Porque elegir 13 podría haber muchas más. ¿Cuáles son y por qué las elegiste? En la cultura indígena el 13 es el número de la totalidad por las 13 lunas y porque la vida se divide en ciclos de 13. Y es como, bueno, para darle un paneo completo son 13. Y desde ese lugar fue hace muchos años cuando me dijeron, bueno, está bien con tus libros autobiográficos, pero ¿cómo hacemos nosotros, que no queremos hacer el camino indígena, que no queremos cambiar de religión, que no queremos cambiar de filosofía, para llevar esto a nuestra vida? Y ahí nació 13 preguntas al amor, que fue justamente la intención de meternos en las preguntas difíciles, ¿no? El suicidio, el aborto, qué es el perdón, qué es el dolor, qué es el amor, qué es la paz, se puede ser feliz en pareja o no, o sea, quién soy, qué hago aquí, distintas preguntas de orientación, que después terminé encontrando que me dijeran es mi libro de cabecera o mi hijo adolescente le encanta. ¿Vos planteás las preguntas para que el lector saque sus conclusiones y se dispare el razonamiento y la autocrítica a raíz de las preguntas? Sí. ¿O das las preguntas y das las respuestas? El autoconocimiento, a diferencia de la autoayuda, no da receta. El autoconocimiento es un mapa para que vos puedas encontrarte adentro de ti. Y lo que yo comparto es desde ese lugar, ¿no? Para mí no hay ley más sagrada que la libertad, y justamente el 13 preguntas al amor empieza diciendo eso. Si el universo no te dice lo que tenés que hacer, este libro tampoco lo va a hacer. Pero hay una diferencia entre estar perdido y estar caminando hacia encontrarme. Entonces te comparto algunas preguntas que te ayuden a encontrarte. Porque vivir tiene una letra chica, esta experiencia humana, que es el dolor. Vivir es una maravilla. Pero cuando no nos avisan que el dolor es inevitable, cuando llega crees que alguien se equivocó mi mamá, mi papá, me equivoqué yo, se equivocó la vida haciéndome nacer en este lugar o en esta época. Y en realidad estamos en la escuela del cambio y venimos todos a sanar. Y desde ese lugar la única maestra es la muerte, la reina de las transformaciones. Y nosotros ya tenemos una relación con la sanación. Si no se nos avisa que el dolor es inevitable, hacemos la cacería de bruja, salimos a buscar quién fue el culpable de mi dolor, cuando en realidad es, no, sos un alma que viene a transformarse en una mejor versión, y el dolor es el catalizador tan desagradable y espantoso que viene a traerte las oportunidades que estás necesitando. Entonces no se trata de una oda al dolor, sino de aprender a manejar el dolor y reconocer qué oportunidades tiene, qué es perdonarme, cómo librarme de él. Y la verdad es que no hay nada más hermoso para mí que la diversidad. Que seamos distintos es una maravilla. Cosa que me aburre la gente que empieza a hablar parecido a mí o que dice cosas similares como, oh, no, hacé vos, ¿no? Me acuerdo una vez que me encontré a la salida cuando estaba haciendo prensa para un libro, me encuentro con una chica, una moza. Estaba en un restaurante haciendo tiempo para entrar a hacer una entrevista en una radio en Montevideo. Y me dice, ¿sos vos? Sí. Y me dice, a ver si entendí. Hace 2 años te vi cuando estabas lanzando Inspiración para salir de la soledad. A ver si entendí. Hay que encontrar el camino, hay que recorrerlo. Y si yo encuentro el mío y lo recorro, es mi mejor manera de agradecerte a vos. Y dije, sí. Me dice, bueno, mi camino es el yoga, hice el instructorado y no lo puedo creer, y se emociona y se da cuenta y me dice, y la semana que viene doy la primera clase y te encuentro acá.
Y dice, mi mejor manera de agradecerte lo que vos hiciste con tu vida es hacer con la mía que tenga sentido. Gracias. Y dije, entendiste todo. De eso se trata. No de pasteurizarnos y ser todos parecidos, sino de enriquecernos de las diferencias, porque de ella el yo descubre que hay algo mucho más sagrado y profundo, y es el nosotros. Alejandro, antes de retomar el tema de los libros, porque me gustaría saber que nos contaras el Yo me perdoné, qué te perdonaste y cómo. Pero volviendo al tema de tu pasado y de tus padres, nos quedamos en esa terapia encubierta de tu gran amigo protector, que en definitiva vos lo entendiste, lo aceptaste y te ayudó. ¿Alguna vez intentaste saber algo de tus padres? O sea, en Argentina hubo 30.000 desaparecidos, aunque el hoy presidente electo habla de que eran 8.000, no 30.000, pero más allá de ese detalle muy discutible, por cierto, se ha trabajado de una manera distinta en Argentina que en Uruguay respecto a saber qué pasó con los detenidos desaparecidos. ¿Qué sabes vos? ¿Qué opinión tenés o cómo sentís el trabajo que se hace para saber la verdad y la justicia? Hay que entender que la desaparición forzada es un crimen que no prescribe, porque tiene la crueldad de no dejarte hacer un duelo sano, de no dejarte honrar, de no dejarte cerrar una etapa y abrir otra. Y tiene otra crueldad que es, le deja al familiar, al ser querido, la elección de matarlo o no matarlo. Y eso es terrible. Y yo, de adolescente, tomé la decisión de matarlos. Y es muy duro, pero me di cuenta que no me importaba encontrar huesos a mí. ¿Será que fui criado por salesianos y que fui ubicado a San Francisco de Sales toda mi infancia y mi liceo, al Maturana en Montevideo? ¿Será que tuve una experiencia una vez a los 13 años que sentí al alma de mi mamá cuidarme, cuando la extrañaba mucho, que yo salí a buscar su alma, no su cuerpo? Quería encontrar para qué les había pasado lo que les había pasado y cómo estaban si se habían muerto en medio de una tortura. Y eso fue la desesperación de no encontrar nada en la realidad que me lo pudiera responder, que me lleva a los caminos espirituales indígenas. Y en El Camino del Puma, mi primer libro autobiográfico, cuento justamente la experiencia de cómo yo, por medio de un ayuno, termino descubriendo de qué manera muere mi mamá, sintiendo todo como lo vivió ella, la tortura, la violación, sintiéndolo desde adentro de su cuerpo, viviendo la memoria, el alma, y viendo cuándo muere y cuántos días había estado presa y torturada, y viendo lo mismo con mi papá. No te hago todo el relato ahora, porque si las personas lo quieren saber, que vayan al libro, porque es una historia muy sagrada y muy profunda, pero mi papá vive 15 días más que ella y es arrojado por un avión a un vuelo de la muerte. Y yo lo veo todo y siento todos los dolores también de lo que le pasó a mi papá en mi cuerpo. Cuando el gobierno del presidente Valle entrega con la Comisión para la Paz certificados de muerte por desaparición forzada, a mí me dan certificado que los dos mueren el mismo día. Y yo, como soy un desconfiado, dije, no, yo no puedo confiar en ninguna visión si la visión me dice que mi padre vive 15 días más que mi madre o 2 semanas más y el gobierno me da certificado de la misma fecha. Entonces dije, puedo pedir una reunión individual con la Comisión para la Paz para decirles que yo tengo otra información, que no les iba a decir que la encontré bajo un árbol, porque no me iban a enchalecar, pero podía ser, como todos mis amigos periodistas de las radios, una fuente, que no tengo por qué decir cuál. Y entonces pedí la entrevista, me recibió el doctor Ramela, me recibió Soledad Civils, la secretaria general de la comisión, y el representante de familiares, que era un sacerdote que suplantaba a Perico Aguirre, que había fallecido. Y les digo, miren, esta no es la verdad que yo tengo. Yo la verdad que tengo es, mi madre no fallece en la misma fecha que mi padre. Y Ramela me dice, espera un segundo, quédate con las partidas. Agarra un libro enorme, maestro, y me dice, te voy a decir lo que tengo en el libro maestro. Y ahí me cuenta, y mi mamá había fallecido según su libro maestro el 2 de mayo, y mi papá había sido arrojado en un vuelo para la muerte, los dos desaparecidos, ¿no? Después, el 16 de mayo del 78. Y él, cuando me dice que es un vuelo de la muerte, yo me impacto,
porque yo no sabía en la visión que había sido un vuelo de amor. Yo había visto agua, había sentido un dolor muy grande en mi cuerpo, había sido llorando, desgarrado, totalmente terrible, pero yo estaba bajo de un árbol solo en mi retiro. Si me miraban de afuera nadie sabía qué me estaba pasando, yo lo estaba viviendo adentro, porque los seres humanos tenemos un derecho sobre nuestra verdad y sobre nuestra memoria, y lo único que le podemos dar a la vida es nuestro tiempo. De yo quiero aprender y saber para qué me pasó esto, ¿sí? Y los caminos indígenas tienen esos diseños para que justamente las personas se puedan ir a buscar el para qué de mi dolor, porque no tiene sentido la muerte de un hijo, la muerte de un padre, hay situaciones que no tienen sentido. Entonces Ramela se da cuenta que me queda la cara y me dice, ¿vos no sabías que tu papá murió en un vuelo de la muerte? Y yo estaba asociando la visión en ese momento y le digo, debería haberme dado cuenta. Me dice, ¿qué dicen tus partidas? Mis partidas dicen que murieron los dos el mismo día. ¿Y qué dice la información que tenés? Que mi mamá murió 2 semanas antes que mi papá. La información que vos tenés es la correcta y las partidas son un error burocrático. Rompan esas partidas. Soledad, por favor, háganle partidas nuevas con las fechas correctas. Y ahí yo aprendí, aparte que el espíritu fue muy pedagógico en esa experiencia, ¿no? Para que yo me animara a cuestionar, que la vida cuenta con nuestra desconfianza y cuenta con nuestro cuestionamiento, y que también el alma tiene leyes claras como la ley de gravedad. Como esto que te digo, todo el mundo tiene el derecho a saber la verdad sobre su historia, y el alma lo sabe. Solo es hasta dónde estás disponible a llegar para descubrir para qué. Se me ocurre pensar que un hombre como vos, con la espiritualidad que vos tenés, el rencor, el odio, la bronca, la sed de venganza, no tienen espacio en tu alma y en tu interior. Pero estás frente a algo realmente muy duro, muy crudo, sí, muy cruel. ¿Qué sentís? Yo me perdoné. Justamente nadie tiene la capacidad de poder perdonar a otra persona. Y el resentimiento es ese veneno que nos tomamos nosotros para que el otro se muera. Y de pronto el otro no se entera que te tomaste ese veneno. Cuando reconoces que el dolor es inevitable, los pinches tiranos de tu historia de vida se vuelven sagrados. Eso no quiere decir vamos arriba con la impunidad. Eso no quiere decir justifiquemos esto en un realismo mágico. No. Son planos diferentes. Los pueblos siempre tenemos que caminar hacia la memoria, hacia el nunca más y hacia el reconocer que la pérdida de los derechos individuales en pos de un Estado que siempre es el mayor destructor de los derechos humanos va a cambiar de collar, pero va a ser siempre lo mismo. Y que tenemos que, más allá de la historia de la dictadura, reconocer que ninguna minoría se merece ser violentada por la mayoría de turno. Y esos tiempos son lentos. Y además, no alcanza con la verdad. Tenemos que empezar a hablar de tratar a la verdad con amor. Entonces, cuando nosotros creemos que hacemos algo sano, excluyendo a los más doloridos y a los victimarios a una cárcel a que se pudran, no entendemos que nos estamos condenando nosotros. Pero eso es un estado de conciencia social, grupal, que lleva tiempo y tiempo. Son muy cortos los tiempos de una sociedad a lo largo de la vida de una persona. ¿Viste? Vos decís, sí, 80 años, y bueno, para un pueblo, 80 años fue nada, fue ayer y hoy. Decís, no. Entonces hay una diferencia entre tu propia verdad y encontrar tus caminos de sanación individual y no desesperarte ante los tiempos de un pueblo. Que los pueblos van para adelante, van para atrás, son estados grupales, por eso hice terapia grupal, para poder comprender la conciencia grupal de cómo vamos para un lado, después vamos para el otro y nos vamos debatiendo. En lo personal, mi historia de vida lo que yo hice con mi historia de vida tiene un propósito, y es ayudar a las personas que recibieron un dolor y una injusticia a que salgan a buscar por el camino que quieran, en la técnica que sea idónea, que los cuide, con los guías que sepan lo que hacen, ¿no? Y que te respeten su verdad, porque nadie se merece el dolor. Entonces, hay distintos estados de conciencia dentro del camino del dolor y del manejo del dolor. El perdón es la llave de volver a casa, pero no podemos perdonar a otra persona. La podemos disculpar, pero no la podemos perdonar. Porque el que perdona
es tu memoria, tu conciencia interna, dentro, la divinidad, como lo quieras llamar. Es eso que te saca el peso del dolor y te devuelve más libertad. Yo me perdoné quiere decir justamente eso, que todos recibimos un dolor, que todos quedamos encerrados en un yo que sobrevive y se defiende al dolor, pero ninguno se lo merece. Tiene diferentes cuentos, diferentes maneras de haber llegado, pero siempre es injusto. Y siempre hay un yo encarcelado ahí que puede transformarse en héroe o en heroína saliendo a descubrir el para qué. Tenemos que hacer una breve pausa en esta más que interesante conversación y después de ella seguimos aprendiendo con Alejandro Korch.